los obreros de la viña. Y tiene, a ver, ¿cuántos versículos tiene? 34. Tiene 34 versículos y quizá pudiéramos leerlos, cuántos varones habemos. Está Felipe, está Felipe Pinto, está Nicolás, está también Omar, está el hermano Juan Cortés, está el hermano, ¿a quién más veo por ahí? De los hermanos, no sé si está el hermano Eduardo, con la hermana Migdalia no está, me parece que no. Por temática podríamos leer hasta el 16, ¿puede ser? Por temática hasta el 16. Sí. Muy bien, ¿y somos cuántos? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y serían 3 por 5. Yo leo un versículo, el primero, y luego Felipe Villarroel, luego el hermano Juan Cortés, Benjamín Cordobés, el tercero da 3 versículos. ¿Ya? Luego el hermano Juan Cortés, Benjamín Cordobés, luego Nicolás Pinto, luego Omar. Y entró alguien más. Wow. Bueno, el hermano... El Felipe habías dicho también. ¿Ah? El Felipe. Felipe, ¿podemos leer más? Así nos vamos familiarizando con el texto. Podemos leer de a 3 versículos cada uno. ¿Ya? Todos los hermanos, varones, podemos leer. Felipe Villarroel, el hermano Juan Cortés, luego Benjamín Cordobés, luego Nicolás, Omar, el hermano Jaime Guzmán, me parece, y Felipe Pinto. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 24 versículos. 24. Podemos leer de a 4. De a 4. Comenzamos leyendo así como los nombré. En el nombre del Señor le vamos a dar lectura. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Hermano Juan. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Benjamín. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Felipe Villarroel. El micrófono. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Felipe Pinto. Nicolás me parece que le tocaba, ¿no? Nicolás. Sí. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y él le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Felipe Pinto. Mira, entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñaron de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, ¿qué me falta? Hay un Felipe Peñalosa. Él es de México, ¿no? Y bueno, voy a seguir leyendo. Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Omar, termina del 32 al 34. Y deteniéndose Jesús los llamó, y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Y quizás Felipe pudiera hacer una reseña de la reunión pasada. Sí, Felipe. sí, aquí estoy. Hola a todos. Bien, la lectura acá en el capítulo 20 comienza con el relato de los obreros de la viña, y creo que no está ajeno a lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. La semana anterior específicamente estuvimos viendo sobre el versículo, desde el versículo 16 hasta el 30. Y vimos finalmente que en el versículo 30 del relato del joven rico dice que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y eso es parte de lo que es el relato que viene a continuación en el siguiente capítulo. Es una temática conjunta que se continúa desarrollando de un capítulo hacia otro. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El Señor está demostrando que la salvación proviene única y exclusivamente de su parte. Y eso lo podemos ver acá. Creo que es clave cuando los discípulos se asombran en gran manera diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor Jesús le responde: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El Señor
lo que está haciendo está demostrando que la salvación proviene de Él, que por parte de la humanidad el ser salvado es una cosa completamente imposible, es una cosa que no se puede lograr a través de méritos propios. Y creo que el relato que viene a continuación también habla un poquito de eso. Habla de unos hombres que tenían que trabajar, que habían sido contratados para un trabajo. Y habían obreros que habían sido contratados en distintos momentos del día. Y en el relato, por así decirlo, también lo decía Felipe la semana pasada al término de la reunión, en el relato se habla de que hay algunos que habían sido contratados, por así decirlo, cuando ya quedaba 1 hora del término de la jornada. Y aún así reciben la misma paga de los que han trabajado todo el día. Y creo que esto nos muestra a nosotros, y lo está mostrando el Señor, lo está enseñando el Señor, para decir que la paga no se basa en el mérito, se basa en lo que aquel hombre está dispuesto a entregar, a lo que aquel hombre está dispuesto a ofrecer, aquel precio, aquel regalo. Por eso acá dice lo que es imposible para los hombres. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Estamos hablando de contexto de salvación. Estamos hablando de que el Señor está enseñando sobre estas cosas, y en el relato que viene a continuación está muy ligado a lo que hemos visto la semana pasada, que los primeros serán postreros y postreros primeros. Creo que eso es como la conexión en el versículo 25, 26 y 30 del capítulo 19 de Mateo. Son temáticas que se van a seguir tratando a lo largo del capítulo 20 también. Bien, estaba revisando lo que se había visto en las reuniones anteriores, y parte con el capítulo 19, los primeros versículos hablan de la unión entre el hombre y la mujer. Luego continúa, se pone el ejemplo de los niños, y luego en el verso 17 me pareciera que hay un contraste en el versículo 17, donde el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el Señor está llevándolos, apuntándolos a la ley, ¿ya? Los hace mirar a Dios. Y luego se pone al joven, que va delante de él, cuando va delante de él, y le pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y quisiera hacer un alcance. Cuando se hacen preguntas en la Escritura, cuando hay preguntas allí, son preguntas reflexivas, son para que las meditemos, para que pensemos en ellas, ¿ya? Y el Señor le dice, cuando Él le dice: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Esperaba que le diese razón. Y le dice: ninguno es bueno sino solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora, en la carta a los Romanos decía que ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y eso el Señor lo va a dejar claro más adelante. Ahora le pone varios énfasis
le pone a honrar al padre y la madre, a amar al prójimo, y luego le dice, si quieres ser perfecto o maduro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Quita el ídolo que está en el corazón. Cuando le dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuando mencionaba yo en el verso 28, os digo que en la regeneración, y esto tiene un sentido escatológico, lo mencionábamos también, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A mí me llama la atención que este capítulo comienza con la creación y termina al fin con la redención del hombre. Principio y fin. Cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y aquí están las recompensas en la eternidad. Las recompensas en la eternidad. No por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y ahí se enlaza con el tema que viene en el capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Y aquí se emplea lo que se enseña como el método parabólico. El método parabólico. Se muestra un ejemplo terrenal para enseñar una verdad espiritual. El reino de los cielos es semejante a. Nos trae lo de arriba, lo va a enseñar con un ejemplo terrenal. Es semejante a. Dice, a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y aquí podemos mostrarlo como el llamado de Dios para el hombre. El Señor sale a llamar, el Señor sale a buscar. Y se viene del capítulo 18, el Señor sale en busca de la oveja, ¿recuerdan el capítulo 18? Sale en busca de la oveja que se había descarriado, se había perdido. Pero ahora la figura es diferente. El Señor sale a contratar obreros para el servicio en la viña. Y aquí no es el tiempo, quizás alguien, podemos aquí verlo como alguien que ha comenzado en el día del llamado. Comenzó por la mañana. Comenzó desde muy temprano, desde muy joven, el trabajo en la viña. Pero aquí el Señor provee, está hablándonos acerca de la paga. 1 denario al día. 1 denario al día. Y los envía a su viña. A la hora tercera, a las 9 de la mañana, a la hora tercera, considerando que el día comenzaba a las 6 de la mañana, a la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Sale cada 3 horas. Interesante. E hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ahí menciona la vida en un día. Es como mostrarnos la vida en un día. La vida del hombre en un día. Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora, podemos considerar
aquí lo que es justo para unos no es justo para otros. ¿Ya? Hay una óptica de la justicia que es muy diferente entre unos y otros. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Cada uno tendrá la paga de su trabajo. Pero aquí aquí no se valora el tiempo del trabajo, sino aquí se valora, se le da valor al dueño de la viña. No se está valorando el trabajo, se está valorando la justicia del dueño de la viña. Os daré lo que sea justo, porque lo que es justo para mí tiene un valor totalmente diferente para el Señor. En este caso, el dueño de la viña. A veces el hombre se quiere justificar a sí mismo, pero Dios es el que justifica. Es lo que lo que yo veo aquí, humildemente, lo veo en lo que el Señor nos va mostrando. Llegada la noche, va a llegar el momento en que el Señor va a dar a cada uno lo que es justo. Le va a dar a cada uno la paga de lo que haya hecho. Y al venir los que habían ido cerca de la hora, dice, perdón, voy a leer lo otro primero. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. No los estaba agraviando. Era lo que se había prometido, lo que estaba comprometido. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Ahora yo estoy haciendo solamente una vista panorámica del tema y tal vez los hermanos puedan aportar también, los quienes nos visitan, pueden hacer un aporte de esto. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y esto nos habla de soberanía. Podemos, por lo menos, aquí rescatar dos conceptos. Está la justicia del dueño de la viña, la justicia del hombre, la justicia de allí en dos enfoques, y también en la soberanía, el manejo de lo que es del Señor o de lo que es del dueño de la viña. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Notemos que en el verso 17 del capítulo 19, el hombre le dice en el verso 17, en el 16 le dice: maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Uno es bueno, solo Dios. Pero luego acá le dice: ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Quién es el bueno? Dios. Entonces este que está aquí estaría representando al Señor. De acuerdo a lo que el Señor mismo ha dicho en el verso 17. Aquel que es bondad en sí, que es bueno en sí mismo. Y se vuelve a mencionar lo que dice en el capítulo 19, verso 30. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Pero aquí tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con el servicio, no con la salvación. Muchos llamados, pocos escogidos. Llamados para salvación, escogidos para el servicio. Y me extendí varios minutos, así que ¿puede alguien continuar con un aporte si quedan en libertad? Hay una cosa que Omar había abierto el micrófono. Ya, pero No, me equivoqué. Em, había una cosa que me llamó la atención de la lectura. em, y es en el versículo 7 cuando dice que recibiréis lo que sea justo. Y es interesante esto porque todos van recibiendo el dinero que les corresponde. Em, de hecho, todos están haciendo el trabajo por algo, porque ellos van a recibir em, su salario al final del día. Em, Creo que es interesante eso igual en nosotros las personas, porque em, cuando vamos a recibir un salario, em, uno trabaja esperando ese salario, obviamente. Uno no hace un trabajo si es que uno no está a gusto realizando aquel trabajo o si uno considera que el salario va a ser malo. Entonces, es interesante porque estos hombres todos iban a recibir un salario justo, un salario que correspondía. Iban a hacer el trabajo según un salario justo, un dinero justo. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final, imagino esta escena como haciendo una fila o haciendo una cola de espera, donde van a recibir su salario los que llevaban menos tiempo trabajando. Y mm, a mí como que se me viene a la mente que los que estaban esperando ahí, los que eran los últimos, la Biblia lo dice, pensaron que habían de recibir de más. Y imagino una conversación ahí entre medio donde ellos dicen, ya si es ellos que trabajaron menos están recibiendo este salario, es porque nosotros iremos a recibir más o no sé, se generaban expectativas. em, Se generaban expectativas eh, según su propia labor, según, según lo que ellos habían hecho respecto a los demás. Em, y cuando reciben su salario, que al principio ellos veían justo, terminan murmurando contra el padre de familia. Y esto me lleva a que están pensando más en lo que hicieron que su recompensa. Están enfocados en el final, en el final me refiero al salario mismo que iban a recibir, al denario, que al hecho de que los demás también iban a recibir un salario de un denario. Em, es interesante, creo que en la parábola del hijo pródigo se trata un poco también este tema. Un hijo derrochador, un hijo que gasta mucho, em, que quizás no era merecedor de tanto, pero sin embargo el padre cuando ve al hijo volver, le recibe y le entrega mucho. Le entrega al becerro más gordo, un anillo en su dedo, calzado.
Y el otro hijo mayor estaba celoso. Creo que si bien los relatos son diferentes en ambas parábolas, creo que el final es el mismo. El final es el mismo, un padre justo, un padre de familia justo, que entrega justamente y que entrega dadivosamente también, dadivosamente, con aquellos que estuvieron todo el día sin trabajar, pero que finalmente recibieron un trabajo y su paga. Em, y, y al final, las preguntas finales también me parecen interesantes de preguntarnos. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Esto también me lleva, sorry lo disperso, pero también me lleva a lo que dice el Señor en Romanos 9, que dice que no depende del que, del que corre, del que quiere ni el que corre, sino de quien el Señor tiene misericordia. Y creo que también debemos pensar en eso. La misericordia del Señor actúa y lo vemos en este relato. La misericordia en este caso, el padre de familia llama a la viña, a trabajar en la viña a estos hombres para esto. Y dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. El Señor es soberano, soberano por sobre nosotros, y el Señor actúa en misericordia por sobre nosotros. Y la segunda pregunta, ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y finalmente vemos que Dios actúa en bondad. Dios actúa en bondad. Los creyentes todos recibiremos la salvación y vida eterna. Hayamos vivido una vida completa de trabajo y arduo esfuerzo por el Señor, o creyentes, o personas que hayan creído en el Señor en el último momento de sus vidas también. Y eso es motivo de gozo, es motivo de gozo. Porque el Señor está obrando, está actuando misericordiosamente. Creo que también acá actúa esa palabra, la misericordia. Vemos soberanía, vemos su bondad, vemos su misericordia en estos versículos. Quizá alguno de los hermanos quisiera hacer algún comentario. Sí, buenas tardes. Bueno, yo lo que entiendo sobre el versículo 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Considero que esa parábola, ¿sí?, no nos indica que no son las recompensas, sino la salvación, ¿sí? Entonces no debemos tener resentimientos hacia los que se vuelven a Dios, ya que será en sus momentos más difíciles, ¿sí? Porque en realidad nadie merece la vida eterna. Ahora, muchas veces, tal vez en el reino de los cielos, no nos vamos a encontrar con personas que no merecían estar ahí, por decirlo, un asesino, ¿no?, que se arrepiente mientras agoniza, ¿sí? Entonces, hay personas que han creído y servido a Dios por muchos años, y muchas veces esa es la molestia como cristiano, de sentir cierta envidia a la gracia que Dios les ha dado, pero se nos olvida la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, y debemos de ser agradecidos sobre lo que nos ha dado. Eso es lo que entiendo sobre esa situación. Muchas gracias, hermano. ¿Cuál es su nombre? Jorge Guzmán, Hermano bendiciones. Jorge. Ya, ok. De Puebla, ¿verdad? Sí, de Chiapas. Ah, muy bien, hermano. Un agrado. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, hermano. Estaba observando algunos puntos.
donde se muestra la benevolencia, o tienes tu envidia, cuando le dice o tienes tu envidia porque soy bueno, la palabra envidia, ahí tiene que ver con una parábola o con una palabra griega que es poneiros, que significa maldad. Y es un contraste entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? El dueño de la viña, lleno de bondad y de misericordia, y el corazón del hombre engañoso y perverso, buscando un beneficio propio, ¿ya? Y juzgando, como decía nuestro hermano. Y se destaca en ninguno de los pasajes, que hemos visto, se menciona maldad o alguna contradicción entre el dueño de la viña y los obreros. El dueño de la viña, en el método parabólico, está representando, como decía al principio, al Señor. Y está también, como el hermano lo mencionaba, está hablándose acerca del llamamiento. Hay un llamado, como dije yo al principio, un llamado para salvación y un llamado para servicio. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y quiera el Señor que nosotros podamos tener discernimiento y tener un corazón misericordioso también para los que vienen llegando en la hora 11. Tal vez ya cuando uno que ha pasado muchos años trabajando y viene otro y el Señor lo bendice, y como mencionaba Felipe también, es como el hijo pródigo, que el pródigo llegó y venía todo andrajoso, descalzo, y se le coloca calzado en sus pies, anillo en su mano, un vestido nuevo y se hace fiesta. ¿Ya? Y el hijo mayor, en una actitud arrogante también, criticando al padre, criticando al hijo menor que lo había malgastado todo. Que el Señor nos ayude para también poder ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Y creo que ya estamos llegando al final de la hora y nos queda una tarea para, por lo menos, para el próximo martes, del verso 1 al 16. Creo que a modo de introducción ha sido bueno esto, y el próximo martes podemos hincarle un poquito más el diente a esta porción. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, hermanos, los que han entrado desde Chiapas, de Puebla, y contento de poder compartir esta plataforma virtual, ir aprendiendo juntos la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a nuestro hermano de Chiapas que nos dirija en oración para concluir.